Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio favorito de chismecito jugoso del mundo del espectáculo, y sí, ya saben, ese que viene directamente desde Turquía, que nos enloquece. Espero que este día los encuentre radiantes, rebosantes de energía positiva y listos para sumergirse en un drama nuevo que Eray, mamacita, viene con nombres y apellidos. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que ha dividido a los fans como nunca antes, y que honestamente nos tiene a todos al borde del colapso nervioso. Sí, mis amores, hoy nos sumergimos de cabeza en la supuesta explosión volcánica de Demet Özdemir y todo, absolutamente todo, por la presunta negativa de Can Yaman a besarla en pantalla. Uf. Suena fuerte, lo sé. Pero abróchense los cinturones, porque esto se va a poner más candente que el mismísimo Estambul en pleno verano. Pero antes de que nos lancemos a este océano de rumores, confirmaciones a medias y declaraciones que explotan como fuegos artificiales, un recordatorio: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Sí, ese botoncito rojo que dice suscribirse. Hagan clic y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo lo último, lo más jugoso, lo que está in, y por supuesto analizamos todo con lupa de detective. Y lo mejor de todo, me encanta leer sus comentarios. Saber qué opinan, qué sienten, qué piensan de todo este embrollo. Así que no sean tímidos y participen. Su opinión es más valiosa que un diamante turco. Y ahora sí, basta de preámbulos. Vamos al grano. Prepárense un café turco bien cargado, acomódense en el sillón favorito, cierren las ventanas para que no los interrumpan y abróchense los cinturones, porque este va a ser un viaje turbulento, lleno de emociones intensas y sobre todo, de mucha especulación. Empezamos. El rumor, como les adelantaba, es que Demet Özdemir está que echa chispas. Que ha explotado como una bomba de tiempo. Que está más furiosa que un león al que le roban su presa. ¿El detonante? Al parecer, y repito, esto hay que agarrarlo con pinzas, porque no hay confirmación oficial al 100%, Can Yaman se habría negado rotundamente a besarla en un nuevo proyecto. ¡Boom! La noticia se propagó a la velocidad de la luz a través de las redes sociales, alimentando esa eterna rivalidad entre los fans acérrimos de ambos actores, fans que se dividen como las aguas del Bósforo, y abriendo un nuevo, y probablemente dramático, capítulo en la telenovela turca más mediática y comentada de los últimos años. Pero, ¿por qué tanto revuelo? Mis queridos chismosos, porque no olvidemos que Demet y Can fueron los protagonistas de la exitosísima, la icónica, la inigualable serie Erkenzicus Pájaro Soñador. Una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional, que los convirtió en ídolos de masas, que los consagró como la pareja dorada de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable. Chispeaba, crepitaba, explotaba como un volcán de amor. Los besos, los abrazos, las miradas que derretían glaciares, todo, absolutamente todo, parecía indicar que había algo más, mucho más, que una simple relación profesional entre ellos. De hecho, los rumores de un romance secreto, un idilio prohibido fuera de la pantalla, fueron constantes, implacables, durante toda la emisión de la serie. Ambos, con la diplomacia de un político en campaña electoral, negaron rotundamente, categóricamente, cualquier tipo de relación sentimental, asegurando que eran solo buenos amigos y colegas. Pero amigos míos, la duda siempre quedó ahí, flotando en el aire como el aroma embriagador del café turco. Después de Erkenzicus, cada uno siguió su camino. Can Yaman, con la ambición de un conquistador otomano, se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, intentando reinventarse y demostrar que era más que una cara bonita. Demet Özdemir, fiel a su tierra natal, continuó trabajando en Turquía, protagonizando series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Sin embargo, el recuerdo imborrable de Erkenzicus, la nostalgia por esa magia que crearon juntos, y la pregunta persistente sobre si realmente hubo algo más, seguían muy presentes en la mente de los fans, que no perdían la esperanza de verlos juntos de nuevo. Por eso, cuando se empezó a rumorear, a susurrar, a filtrar información sobre un posible reencuentro entre ellos en un nuevo proyecto, la emoción fue palpable, electrizante. Se hablaba de una nueva serie, más madura, más sofisticada. Se especulaba sobre una película de alto presupuesto con una trama que los desafiara como actores. Incluso algunos soñaban con una obra de teatro, un regreso a las tablas que les permitiera demostrar su talento en vivo y en directo.
Los fans, con la ilusión de un niño en la víspera de Navidad, soñaban con volver a verlos juntos, con revivir esa magia que los había cautivado. Con desempolvar los recuerdos de Erkenci y crear nuevos momentos memorables. Pero entonces, ¡boom! Llegó la bomba. La noticia que sacudió los cimientos de la fandom turca. Can Yaman, al parecer, se negaba, se oponía, se resistía con uñas y dientes a besar a Demet en la pantalla. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón detrás de esta negativa tan tajante? Aquí es donde la cosa se pone turbia, confusa, misteriosa. Aquí es donde las teorías conspirativas florecen como las flores silvestres en primavera. Aquí es donde los chismosos como nosotros nos frotamos las manos con anticipación. Hay varias teorías circulando por Internet, cada una más jugosa y escandalosa que la anterior. La primera, y quizás la más extendida y plausible, es que Can Yaman, después de su experiencia en Italia, está intentando desesperadamente distanciarse de su imagen de galán de telenovela romántica, del chico guapo que solo sirve para suspirar y dar besos apasionados. Después de su aventura italiana, parece que el actor, con la ambición de un director de cine independiente, quiere enfocarse en proyectos más serios, en roles que le permitan demostrar su verdadero talento actoral y dejar atrás, de una vez por todas, la etiqueta de chico guapo que lo persigue como una sombra. En este sentido, los besos apasionados y las escenas románticas explícitas podrían ser percibidos por él como un retroceso en su carrera, como un paso atrás en su intento por ser tomado en serio como actor. Otra teoría, mucho más jugosa y escandalosa, que roza lo inverosímil pero que no podemos descartar por completo, apunta a que la negativa de Can Yaman estaría directamente relacionada con su actual pareja sentimental. Recordemos que el actor, desde hace algunos meses, está saliendo con una periodista deportiva italiana, una mujer de armas tomar, con una personalidad fuerte y un carácter indomable. Y al parecer, según las malas lenguas, ella no estaría precisamente encantada, ni pizca, con la idea de que su novio se besara con Demet Özdemir, ni siquiera en la ficción. Los celos, ya saben, ese monstruo verde que reside en el corazón humano, pueden ser muy malos consejeros y pueden llevar a tomar decisiones irracionales e impulsivas. Imagínense la escena, la periodista italiana, sentada en su sofá en Roma, viendo a su novio besándose apasionadamente con Demet en la televisión. El apocalipsis. La Tercera Guerra Mundial. Un desastre de proporciones épicas. Y luego, por supuesto, está la teoría del rencor, la teoría de la venganza, la teoría de los trapos sucios que se lavan en público. Algunos, con la malicia de un guionista de telenovelas, creen que entre Demet y Can hubo algún tipo de problema personal, algún desencuentro, alguna pelea, alguna traición después de Erkenci. Y que la negativa del actor a besarla sería una forma sutil, pero efectiva, de venganza, una manera de demostrar su resentimiento, de hacerle pagar por alguna ofensa pasada. Esta teoría, aunque es la más improbable y descabellada de todas, no podemos descartarla por completo, porque como dice el dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. Y en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y las amistades son tan frágiles como el cristal, cualquier cosa puede ser posible. Lo cierto es que hasta el momento ni Demet Özdemir ni Can Yaman han confirmado ni desmentido la noticia. Ambos, con la cautela de un jugador de póker profesional, se han mantenido en silencio, alimentando aún más la especulación y elucubración. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a Demet, amigos íntimos y confidentes que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que la actriz está realmente molesta, furiosa, decepcionada con la actitud de Can. Al parecer, ella, con la ilusión de una niña pequeña, estaba muy ilusionada con la idea de trabajar juntos de nuevo, de revivir la magia de Erkenci y de demostrar que su química seguía intacta. Y la negativa del actor, según estas fuentes, habría sido un duro golpe para sus expectativas, una puñalada trapera en la espalda. Según estas mismas fuentes, Demet considera que la actitud de Can es poco profesional, egoísta y que está faltando al respeto tanto a ella como a los fans de Erkenci, que sueñan con volver a verlos juntos. Además, la actriz, con la seguridad de una diva consagrada, estaría convencida de que la química entre ellos sigue siendo innegable, palpable, electrizante. Y que la negativa de Can a besarla es una tontería, un capricho sin sentido, una muestra de inmadurez y falta de profesionalismo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Demet está furiosa? ¿Se ha negado Can a besarla? ¿Existe rencor entre ellos? La verdad es que no lo sabemos con certeza.
Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, declaraciones a medias, filtraciones interesadas y elucubraciones de fans desesperados. Sin embargo, una cosa es segura, este drama, esta telenovela de la vida real, ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las presiones constantes, las expectativas desmesuradas, los egos inflados, los celos enfermizos, todo influye en las decisiones que toman los actores y actrices. Y a veces esas decisiones, por más insignificantes que parezcan, pueden generar conflictos, controversias y dramas que superan la ficción. En el caso de Demet y Can, su relación desde el principio ha estado rodeada de misterio, especulación y fantasía. Desde el primer día, los fans han fantaseado con la idea de que eran algo más que compañeros de trabajo, que su amor traspasaba la pantalla y que vivían un romance secreto. Y aunque ellos, con la diplomacia de un político en campaña electoral, siempre lo han negado, la duda siempre ha estado ahí, como una sombra persistente. Ahora, con este nuevo drama, esa duda se ha intensificado aún más, alimentando la esperanza de los fans y generando una ola de especulaciones sin precedentes. ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Lograrán superar sus diferencias y dejar atrás los rencores del pasado? ¿Se confirmará el romance que todos los fans sueñan con ver hecho realidad? Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Pero de lo que sí estoy segura es de que este culebrón turco tiene muchos capítulos por delante. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselos todos. Mientras esperamos el desenlace, podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado. Demet Özdemir continúa cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la consagran como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Can Yaman, por su parte, sigue abriéndose camino en Italia, intentando demostrar que es más que una cara bonita y buscando roles que lo desafíen como actor. Ambos son talentosos, carismáticos y tienen una legión de fans que los apoyan incondicionalmente y que sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla. Pero, ¿qué pasaría si realmente decidieran volver a trabajar juntos? ¿Sería un éxito rotundo, un fenómeno mundial que batiría todos los récords de audiencia? ¿O la presión sería demasiado grande, las expectativas demasiado altas y la química entre ellos ya no sería la misma? La verdad es que es difícil predecirlo. Erkenzicus fue un fenómeno mundial, una serie que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Y repetir ese éxito, superar esas expectativas, sería un desafío enorme, casi imposible de alcanzar. Además, la química entre los actores es fundamental para que una serie o película funcione. Y aunque Demet y Can demostraron tener una química innegable, palpable, electrizante en Erkenzicus, no podemos dar por sentado que esa química seguirá presente después de tanto tiempo, después de tantos cambios y después de tantas experiencias diferentes. También hay que tener en cuenta que ambos han cambiado mucho desde entonces. Han madurado, han evolucionado como actores, han tomado caminos diferentes en sus carreras y han vivido experiencias que los han transformado. No podemos esperar que sean los mismos que vimos en Erkenzicus. No podemos pretender que el tiempo no haya pasado y que todo siga igual. En resumen, el posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que genera mucha expectación, mucha ilusión y mucho debate. Hay quienes sueñan con volver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia de Erkenzicus y demostrando que su química sigue intacta. Mientras que otros, con la objetividad de un crítico de cine, creen que es mejor que cada uno siga su propio camino, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. ¿Y tú, qué opinas? ¿Te gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? ¿Crees que la negativa de Can a besar a Demet es una falta de respeto, una muestra de inmadurez o una simple decisión profesional? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan sobre este tema y debatir juntos sobre este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del ataque de nervios. Recuerden que todo lo que hemos hablado hoy son rumores, especulaciones, teorías conspirativas y elucubraciones de fans desesperados. No hay nada confirmado, nada oficial, nada que podamos asegurar con certeza. Pero eso no significa que no podamos divertirnos un poco analizando la situación, dando nuestras propias opiniones y dejando volar nuestra imaginación. Al final, lo importante es recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos grandes profesionales, dos actores talentosos y carismáticos que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus carreras,
a elegir los proyectos que les interesan y a seguir el camino que les dicte su corazón. Ya sea que decidan volver a trabajar juntos o no, lo importante es que sean felices, que sigan cosechando éxitos y que continúen deleitándonos con su talento. Y hablando de éxitos, quiero recordarles que ustedes, mis queridos suscriptores, son parte fundamental del éxito de este canal. Gracias por estar siempre ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios, por compartir mi contenido y por apoyarme incondicionalmente. Su apoyo es invaluable para mí, es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que si les gustó este vídeo, si se divirtieron con mi chismecito, si aprendieron algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo y a traerles el mejor contenido posible. Además, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí les comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos, noticias, chismecitos y mucho más. No se lo pierdan. Los espero en mis redes sociales. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que se hayan entretenido un poco con este culebrón turco y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo. Recuerden que la vida es demasiado corta para tomarse las cosas demasiado en serio. Así que rían, amen, disfruten cada momento y no se dejen amargar por los dramas ajenos. Hasta la próxima, mi gente bella. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y les deseo lo mejor. Chao, chao. Que tengan un día maravilloso. En resumen, hoy hemos desmenuzado los rumores sobre la supuesta explosión de Demet Özdemir debido a la presunta negativa de Can Yaman a besarla en un nuevo proyecto. Hemos explorado las diferentes teorías detrás de esta negativa, desde el deseo de Can de distanciarse de su imagen de galán de telenovela hasta los posibles celos de su actual pareja. También hemos analizado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la importancia de la química entre los actores para el éxito de una serie o película y las presiones que enfrentan los artistas. Finalmente hemos invitado a la reflexión sobre el posible reencuentro entre Demet y Can y las expectativas que genera entre los fans. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo y atención son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado del contenido, que se hayan divertido un poco y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Demet tiene motivos para estar molesta? ¿Comprenden la actitud de Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué teoría les parece la más plausible? Déjenme sus comentarios abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema que nos tiene a todos en vilo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y antes de despedirme, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal, darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor chismecito del mundo del espectáculo. Denle clic a ese botoncito de me gusta y compártanlo en sus redes sociales. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. No olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de alegría y buenas vibras. Chao, chao.